El Frente Oriental era el conflicto en el corazón de la Primera Guerra Mundial. Una lucha que acabó con la vida de los pueblos de la Europa Oriental, mientras se ajustaban viejas cuentas y se forjaban nuevos odios. Un presagio de la Segunda Guerra Mundial. Nunca había habido una guerra como esta, librada con tal furia bestial. Primera Guerra Mundial. Alianza mortal. Esta fue una guerra racial entre teutones y eslavos, entre alemanes y austrohúngaros por un lado, y Rusia y su aliada eslava Serbia por otro. Pillados entre los dos gigantes se encontraban polacos, ucranianos, lituanos, croatas y judíos, sin estado ni voz y sin medios de defensa. También fue una guerra de alianzas llevadas al límite. Alemania, muy ocupada en el frente occidental, esperaba que Austro-Hungría cargara con el peso de un ataque ruso. Pero el imperio austrohúngaro se estaba desmoronando y era muy débil. La suya era una alianza con distintos objetivos y muchos enemigos. El flanco oriental de Alemania coincidía con la frontera rusa por la actual Polonia. Al sur de Austria-Hungría estaba su temido enemigo, Serbia. A su alrededor, un anillo de países neutrales indecisos sobre qué partido tomar. Las tropas rusas son bendecidas antes de partir para la guerra. Un oficial les proporcionó a sus hombres una oportunidad histórica. Hermanos, nuestro eterno enemigo, Alemania, intenta esclavizar a Rusia, nuestro país, que lleva mucho tiempo asfixiándose bajo el peso muerto de Alemania. Ha llegado el momento de poner fin al dominio teutónico. Pero no todo el mundo veía el conflicto en términos tan épicos. El recluta ruso, Vasily Mishin, partió para luchar contra los alemanes lleno de pavor. Un estremecimiento me recorrió el cuerpo. El tercer silbato, todo el mundo se desmoronó. Besé a mi Nuria por última vez y toda mi familia me besó a mí. Nuria me gritó: ¿por qué lloras, Bashusha? Dijiste que no llorarías. El desafío de esta guerra en el trastero de Europa era la logística. Había que cubrir vastas distancias, desde los Urales a los Alpes, con desesperados problemas de comunicación y aprovisionamiento. El 17 de agosto de 1914, el primer ejército ruso tomó la iniciativa e invadió Alemania. Esta sería una guerra móvil, y algunas unidades jugaron fuerte desde el principio. Vladimir Litauer, oficial de la caballería rusa, ya había cruzado la frontera en misión de reconocimiento. Salimos cuando aún era de noche. Sobre las 7 de la mañana nuestro escuadrón llegó al objetivo del día, una gran granja alemana. La visión en el lado alemán de la frontera era aterradora. Durante kilómetros, granjas, pajares y graneros ardiendo.
Como todos los ejércitos, nosotros saqueamos y destruimos y luego odiamos tener que admitirlo. Las atrocidades aún eran mayores en aquellos lugares que de repente cambiaban de manos, donde los soldados vivían de la tierra, donde no estaban seguros de quién era el enemigo. El regimiento de Litauer fue atacado en el pueblo de Santopen, en Prusia Oriental. Los rusos culparon a los locales por dirigir el ataque desde la torre de la iglesia. Groten perdió los nervios y gritó: «¡Todos son espías! ¡Matadlos!». En un momento estaban todos muertos. Las historias de los horrores se fueron divulgando, como recuerda en su diario Pete Kur, una alemana de 12 años. Pasaron por nuestro pueblo largas columnas de refugiados de Prusia Oriental. Muchos estaban llorando. Había madres con niños pequeños. Decían que los rusos ataban a las mujeres alemanas que se quedaban atrás a los árboles, levantaban cruces de madera frente a ellas y clavaban a sus hijos. Cuando los niños han muerto ante los ojos de sus madres, los rusos mutilan a las mujeres y las matan. El ejército alemán retrocedió 150 kilómetros. 2 hombres se encargaron de la defensa de Alemania en el este. El general Paul von Hindenburg, que ya había pasado a la reserva, y el general Erich Ludendorff, repescado de la ofensiva en el oeste. Con el tiempo llegarían a tener más poder que el Kaiser. Los alemanes tenían planeado atacar al segundo ejército ruso en estos bosques, cerca de la ciudad de Tannenberg, en Prusia Oriental, donde 500 años antes un ejército polaco había derrotado a una fuerza teutónica. Había mucho en juego. Alemania luchaba para defender su tierra. El regimiento de Julius Bolt fue transportado del frente occidental al oriental. Después de un viaje en tren de 60 horas, una rápida marcha de 4 horas hasta el campo de batalla, recibí mi bautismo de fuego. Aunque parezca extraño, me dejó indiferente. En un destello pensé en mi casa, miré al cielo y me arrojé a la línea de fuego. Cuando los heridos gritan, se te encoge el corazón. Ya casi no queda nada de esta hospitalaria ciudad. Lo que queda de los edificios sigue ardiendo o está en ruinas. Cadáveres carbonizados yacen en la calle. Los rusos se vieron frenados en Tannenberg y ello compensó a los alemanes por la falta de victorias en el oeste. Hindenburg y Ludendorff fueron considerados los salvadores de la nación, como lo confirma la niña Pete. Paul von Hindenburg es enorme y muy fuerte. Tiene la cabeza cuadrada y lleva bigote y tiene muchas arrugas en la cara. La gente del este le adora. Alemania necesitaba héroes. La batalla entró en la mitología panalemana. Venganza por la invasión rusa. La venganza final por la antigua derrota. Este impresionante monumento se completó en 1927, un símbolo para el ambicioso derecho de Alemania. Unos años después, Hindenburg le mostró a Adolf Hitler el lugar del histórico triunfo de Alemania. En la actualidad, el monumento está en ruinas, bombardeado por los rusos después de la Segunda Guerra Mundial. El último golpe en los enfrentamientos eslavo-teutónicos en Tannenberg. Polonia, enero de 1915. Los rusos estaban firmemente atrincherados.
Los alemanes habían pasado a la ofensiva intentando desalojarlos. El pueblo de Bolimov estaba en primera línea. Los alemanes recurrieron a la tecnología para superar a los rusos. Bolimov sería el campo de pruebas para un arma experimental. Francis Smolinski, un civil, dio la alarma. Me levanté, salí fuera y vi algo que parecía humo. Corrí a casa gritando ¡fuego! ¡Fuego! Tras las líneas rusas, el general Vasil Gurko disponía de fragmentos de información que no encajaban. Cientos habían muerto misteriosamente. Trincheras llenas de cadáveres, aunque era posible que no lo fueran. Cuerpos en un estado de colapso, con escasos signos de vida, yacían en el bosque. ¿Cuál era la razón de este extraño suceso? ¿Acaso algunos de los que ya habían sido enterrados presentaban un estado de coma y no estaban muertos? Desde la torre de esta iglesia, los observadores alemanes contemplaron el primer ataque a gran escala de la guerra química. Los alemanes dispararon 18.000 proyectiles de gas lacrimógeno contra los rusos. Se decía que el viento soplaba en la otra dirección y que hacía demasiado frío para que el gas funcionara. Los rusos resistieron el ataque. Pero sí que hubo víctimas, tal como el general Gurko había oído y Francis Smolinski había visto. Fueron llevados, amontonados en carretas, algunos encima de otros. Los que podían caminaban. Su cara tenía un color azul pálido. Les salía espuma por la boca. 3 meses después, Ypres, en el frente occidental, se ganó erróneamente la morbosa distinción de ser el primer lugar que sufrió un ataque de gas. Nadie informó de lo de Bolimov, ni tampoco se investigó. Mientras tanto, Austria-Hungría, el principal aliado de Alemania, estaba luchando por su supervivencia. Los rusos ya la habían invadido y ahora estaban asediando la ciudad fortaleza de Przemysl. Si caía, es posible que también cayera Hungría. Los rusos se quedaron 6 meses lanzando proyectiles, esperando. En el interior, todos los días morían de hambre 300 austrohúngaros. Przemysl era un microcosmos del propio imperio austrohúngaro, un crisol de fricciones étnicas. Las órdenes del día tenían que traducirse a 15 idiomas, los patriotas austríacos junto a simpatizantes rusos. Cuestiones de raza y cuestiones de lealtad. Temor al enemigo interior. Hay una ejecución tras otra. Los austríacos están ahorcando a la gente por docenas y también a los inocentes. Marzo de 1915. Nikolai Miaskovsky era uno de los rusos que se preparaban para el asalto final. En vez del tiroteo que esperábamos, solo hubo algunos disparos de metralla, y luego llegamos a la fortaleza con cierta facilidad. La guarnición austrohúngara se había desmoronado. Przemysl se había rendido a los rusos sin luchar.
el primer tren ruso cruzó el río San. Bernard Peirce, observador británico, se dio cuenta de lo divididos que estaban los austrohúngaros. Las tropas, en vez de ser húngaras en su totalidad, eran de varias nacionalidades. Las condiciones de la defensa causaron alborotos y, al final, a la desobediencia abierta de las órdenes. Los prisioneros austrohúngaros fueron obligados a desfilar por Moscú. Un oficial alemán, refiriéndose a Austria-Hungría, dijo que su país estaba encadenado a un cadáver. Los rusos enterraron a los alemanes muertos tras otra batalla. Mientras los grandes ejércitos se cortaban mutuamente la garganta en el frente oriental, un círculo de pequeñas naciones los observaba como buitres, esperando a ver con quién se aliaban. Se olvidaron los ideales liberales y los principios elevados. La cuestión era, ¿quién les iba a ofrecer más? ¿Y quién iba a ganar la guerra? Estas pequeñas naciones, Italia, Grecia, Bulgaria, Rumanía, también tenían pleitos pendientes, tierras que querían recuperar. El precio de cualquier alianza sería muy alto. María, reina de Rumanía, en su coronación después de la guerra. De origen inglés, como princesa de Edimburgo, María había dirigido eficazmente a Rumanía como la leal aliada de Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial. Se arrodillaba ante su esposo, el rey Fernando. Pero a puerta cerrada, María tomaba las decisiones. Jugó un papel vital para llegar al crítico acuerdo. María le había escrito al zar de Rusia, al primo Niki y al rey inglés, el primo Jorge, ofreciendo la participación de Rumanía en la Primera Guerra Mundial. Por el hecho de ser neutral, recibo noticias de ambos bandos. Cada uno de ellos intenta convencernos de que es imposible que sea derrotado. Promesas y amenazas penden sobre nuestra cabeza. El gobierno rumano, incitado por María, fijó el precio para entrar del lado de los aliados: Transilvania, Banat y Bucovina. Y añadió para mayor información de Jorge V. Estas explicaciones geográficas deben parecerte chino, pero puedes encontrar estos lugares en un mapa. Su marido Fernando, nacido en Prusia, prefería aliarse con Alemania. Pero en agosto de 1916, los aliados aceptaron los términos de Rumanía. En Roma, los líderes italianos ya habían sacado partido. En vez de aliarse con los poderes centrales, según los tratados anteriores a la guerra, Italia se declaró neutral. Pero en octubre de 1914, el primer ministro Salandra dijo que Italia debía actuar según su propio interés nacional. Llamó a dicha política sacro egoísmo. En la práctica, eso significaba aliarse con el mejor postor. Pocos italianos querían luchar. Pero los aliados les ofrecieron un pedazo de Austria-Hungría, parte de la costa de Dalmacia, y añadieron algunas islas.
Por ello, sin consultarlo al Parlamento, Salandra aceptó, enviando a su pueblo a uno de los frentes más duros de toda la guerra. La frontera de Italia con Austria-Hungría zigzagueaba a lo largo de unos 560 kilómetros con algunos de los picos más altos de Europa. Los austrohúngaros tenían ventaja, ya que ocupaban las tierras altas a lo largo de todo el frente. Era un terreno brutal. Las tropas alpinas italianas avanzaban lentamente hasta la línea del frente. Un oficial marcaba el ritmo para los hombres que tiraban de los cañones de campaña. En mayo de 1915, las tropas italianas tomaron el pueblo montañés de Cortina d'Ampezzo. Frente a ellos, el imponente Monte Lagazuoi. A la salida del sol, los italianos habían escalado su escarpada pared rocosa hasta llegar a un estrecho saliente. Ahora estaban librando una batalla en vertical. Por encima de ellos, los austrohúngaros tenían menos hombres, pero mostraban una tenacidad desconocida en otros frentes. Viktor Schenfield, coronel austríaco, observaba cómo sus hombres atacaban a los italianos que estaban por debajo. Lanzaron varias granadas en el saliente que estaba a unos 100 metros por debajo de ellos. A juzgar por los gritos de los heridos y por el hecho de que la ametralladora no había disparado en todo el día, llegué a la conclusión de que habíamos obtenido una victoria. Pero los italianos se aferraron a las rocas a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Cada bando cavó en la montaña para refugiarse y pasaron los siguientes 2 años intentando desalojar al otro. $15 hombres dormían en esta cueva horadada en la montaña. Ambos bandos hacían turnos de 24 horas, cavando túneles para intentar llegar a la posición del enemigo y volar la montaña bajo ellos. Algunos se volvieron locos intentando oír el sonido de los taladros del enemigo. Tengo los nervios destrozados. Debo calmarme. Llevo en el frente 4 meses, constantemente atemorizado y atormentado. Las avalanchas eran otro de los peligros de la guerra, algunas veces provocadas por los proyectiles. El austriaco Eugenio Mick fue cogido por una avalancha que destruyó 9 barracones, matando a 272 hombres. Me quedé agachado bajo los restos de los catres. Durante el primer cuarto de hora pude oír a 50 hombres más o menos moviéndose a mi alrededor
y luego uno tras otro quedaron en silencio y murieron. La frontera de Italia con Austria-Hungría era menos montañosa a lo largo del río Isonzo. El primer ataque de Italia fracasó con grandes pérdidas de vidas humanas, pero el general Luigi Cadorna cruelmente ordenó otro y otro. 11 batallas en total, a un coste de 300.000 vidas humanas. Nunca alcanzaron su objetivo principal, el puerto de Trieste. Giuseppe Cordano sirvió en los Alpes Julianos en un sistema de trincheras a tan solo 15 metros por debajo de las posiciones austríacas. Entre las dos trincheras hay un cataclismo. Los muertos están por todas partes, medio enterrados. Mochilas, fusiles, restos de ropa y trozos de cuerpos. Un par de granadas cayeron sobre el dique donde algunos soldados se refugiaban y todo saltó por los aires. Las piedras volaban y caían destruyéndolo todo. Los lamentos y los gritos pidiendo ayuda se oían por todas partes, pero ¿cómo podías moverte? ¿Cómo podías ayudarles? Estoy en la cresta y sigo adelante metro a metro, agachando la cabeza bajo la metralla. A 10 metros de mí le dan en la cabeza a Zani, de Vicenza. Grita y cae por el precipicio. Observo su cuerpo mientras cae. Era un buen hombre. Sigo adelante sin dejar de preguntarme cuándo llegará mi hora. En el invierno de 1914, el alto mando alemán le dijo al Kaiser que habían decidido lanzar la mayor ofensiva de 1915 contra los rusos. Los generales descartaron una victoria total, pero creían que un golpe decisivo podría obligar a los rusos a pedir la paz. Los alemanes movieron 8 divisiones del frente occidental al oriental para intentar abrirse camino por entre los rusos en Gorlice, en las estribaciones de los Cárpatos. Ahora los alemanes luchaban junto a los austríacos. El austríaco Matthias Mixit notó el cambio de ánimos. Es maravilloso oír hablar a las tropas alemanas. Todo el mundo está seguro de la victoria, consciente de su fuerza. No hay melancolía en las charlas ni pronósticos negativos. Florence Farnborough, enfermera británica de la Cruz Roja rusa, viajó con su cámara por el frente oriental. Su equipo de enfermeras llegó en carretas a Gorlice. No tenían ni idea de que más de 300.000 alemanes y austríacos se estaban preparando para atacar la ciudad. Ya habíamos elegido nuestro hospital, un edificio de sólida construcción con varias habitaciones bien ventiladas. Estamos rodeadas por los Cárpatos. Me gusta observarlos de noche cuando están misteriosamente silenciosos y pacíficos. Luego empezaron a llegar los heridos. Llegaron cientos de ellos, de todas direcciones. Algunos podían caminar, otros se arrastraban por el suelo. Cuando los alemanes se acercaron, el equipo de Florence recibió la orden de evacuar. ¿Y los heridos? Nos gritaban al vernos marchar. Nos pedían con voz angustiada que nos quedáramos.
Tuvimos que arrancarles las faldas de las manos que las asían con fuerza. Cogidos por sorpresa y con escasa munición, los rusos se retiraron. El soldado de infantería Miaskovsky le escribió a su amigo, el compositor Sergei Prokofiev. Mi querido Seriozenka, hemos iniciado la retirada en un estado de incontenible pánico. Nuestras tropas se disuelven como la nieve. De los 3.000 miembros del regimiento solo han sobrevivido 600 o 700, y eso en un solo día. El ejército ruso corrió, pero no hacia la mesa de negociaciones. Siguieron una política de tierra quemada. Vasily Mishnin llegó al pueblo de Dombrovo. Los locales nos han recibido bien, pero por la noche, cuando llegaron los cosacos y empezaron a echarnos cruelmente, entonces hubo lágrimas y una gran tristeza, y todos maldecían a la guerra. Los rusos buscaban unos chivos expiatorios, y los judíos del este de Europa reunían todas las condiciones. No parecían rusos, y su lengua, el yiddish, sonaba sospechosamente como el alemán. En 1914 había 4 millones de judíos en el Imperio ruso. Diezmados por los pogroms y negados los derechos de que disfrutaban las otras minorías del zar, los judíos se veían obligados a vivir en zonas específicas conocidas como territorios de ocupación. A pesar de que 650.000 judíos sirvieron en el ejército, muchos oficiales y soldados los consideraban criaturas sucias y medio humanas. Primero de abril de 1915. Los rusos se reían de los judíos diciendo que por ahora podrían comer su pan ácimo, pero que al finalizar la Pascua de los judíos los buscarán y los enviarán a Siberia. Helena Jablonska vivía en la calle Franciszek número 20 en el corazón del antiguo Przemysl. Un tercio de la población era judía. Se sentían a salvo bajo los austrohúngaros, pero ahora Helena veía como a los pocos días de haber llegado, los rusos los expulsaban. Martes 30 de marzo. Los judíos son tratados sin piedad. Le cortaron la barba y las patillas al viejo rabino de Bibza. Luego le ataron a un caballo y se lo llevaron a rastras. Golpearon a su mujer. Los judíos no pueden ser propietarios de ningún comercio. Sábado 17 de abril. Los cosacos esperaron a que los judíos se reunieran para orar. Luego cargaron contra ellos con látigos, sacándolos de las sinagogas, las calles y los portales. Cientos de judíos. ¿Qué harán con ellos? Algunos de los más ancianos y débiles no podían mantener el paso y les azotaban. La redada seguirá hasta que los hayan cogido a todos. Cuántas lamentaciones y desesperación. Algunos se han ocultado en sótanos, pero los rusos los encontrarán. Nadie sabe cuántos judíos murieron en el este de Europa durante la Primera Guerra Mundial. 600.000 fueron desplazados, de los cuales 200.000 nunca regresaron a su casa. Después de su experiencia bajo los rusos, muchos judíos esperaban que los alemanes les trataran mejor. Los oficiales alemanes entran por la principal calle judía de Mlawa, al norte de Varsovia. Los alemanes intentaron ganarse el apoyo de los judíos en el este de Europa, prometiéndoles liberarles del yugo ruso. Mientras tanto, los judíos asimilados de Alemania mostraban su patriotismo alistándose.
Emma y Fritz Schlesinger se despiden de su amigo Ludwig Bornstein, que partía para el frente, uno de los 100.000 judíos que lucharon por el Kaiser. Los soldados judíos alemanes celebran el Hanukkah, la fiesta de las luces, en 1916. 12.000 murieron en la guerra. Cerca de 30.000 fueron condecorados. Pero a pesar de que los judíos eran tolerados en el ejército alemán, muchos eran los soldados que los despreciaban. Ernest Nopper pasó junto a columnas de refugiados obligados a abandonar sus casas por los rusos y que ahora volvían. No podía soportar ver cómo una familia polaca caminaba penosamente, mientras la población judía, unos holgazanes, viajaban en carretas. Hice bajar a un judío y le di una buena patada en el culo antes de decirles a los 3 polacos que subieran a la carreta con todo su equipaje. Dejé muy claro que haría fusilar a todos los judíos si no permitían que los polacos continuaran su viaje. El avance de los alemanes continuó durante el verano. Esta era la mayor victoria de los poderes centrales de la guerra, conquistando la actual Polonia, Lituania, parte de Bielorrusia y Ucrania. Los alemanes se encontraron con un mundo medio destruido. Las tropas alemanas convierten las vías férreas rusas al ancho alemán. Reconstruir el sistema de comunicaciones se convirtió en una tarea clave con un significado simbólico. El objetivo de Alemania era darle a Polonia el estatus de nación independiente, pero bajo su protección. Las tropas que avanzaban consideraban que llevaban consigo el orden civilizado y la disciplina. Lo que parecía perdido para siempre fue creado de nuevo por los batallones alemanes de la cultura. El espíritu alemán sopla sobre la pobre tierra. Una nueva vida nace de entre las ruinas. Pero no era así como funcionaba, por muchas ganas que tuvieran los alemanes de dar una imagen amable al público que veía los noticieros. La norteamericana Laura de Turzinovich vivía aquí, en la ciudad ocupada de Suwałki, cerca de la frontera lituana. Para ella, la reconstrucción de las vías férreas y las carreteras no era un puente entre culturas. Era el medio que tenían los alemanes para llevarse el botín a casa. Todos los días enviaban muebles a Prusia Oriental. Talaron los bosques, confiscaron las herramientas agrícolas, las mujeres fueron ultrajadas. Tenían que vaciar Polonia y llevárselo todo, y además tenían que humillarla, haciéndole pagar unas contribuciones terribles. Enfrentado a una escasez crónica de mano de obra y con poca disposición hacia los eslavos y los rusos, el ejército alemán empezó a trasladar hombres al oeste para obligarles a realizar trabajos forzados. La Cruz Roja norteamericana distribuye alimentos a los hambrientos campesinos polacos. Poco dispuesto a alimentar a las poblaciones conquistadas, el ejército alemán se fue obsesionando en su clasificación. Todo el mundo mayor de 10 años debía ir documentado, y se emitieron casi 2 millones de pases con fotos. Los alemanes también empezaron a considerar al este como un centro de enfermedades y empezaron programas de desinfección a gran escala. El 17 de octubre de 1915, el comandante médico alemán ordenó que todos los cruces del ferrocarril por la frontera este fueran sellados.
Todo aquel que cruzara la frontera tenía que ser despiojado antes de pisar tierra alemana. Invierno de 1915. La guerra racial de los teutones contra los eslavos alcanzó su punto álgido. Las fuerzas alemanas y austrohúngaras se movieron hacia el sur para destruir a Serbia. Así conseguirían el control de los Balcanes, la venganza final por el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Y contaban con un nuevo aliado, Bulgaria, tentada por la potencia militar alemana y segura de que ganarían la guerra. El cebo que tentó al líder búlgaro Fernando fue la promesa de amplios territorios serbios. Nacido en Viena, Fernando tenía muy pocas simpatías por sus vecinos eslavos. El propósito de mi vida es la destrucción de Serbia. El 6 de octubre de 1915, una fuerza conjunta germano-austrohúngara invadió Serbia, tomando la capital en tan solo 2 días. Luego, el ejército búlgaro entró por el sudeste. Para los serbios, la única salida era a través de Albania, pero eso significaba cruzar las peligrosas montañas. A medida que las garras del enemigo le iban cercando, el ejército serbio escapó y el pueblo huyó con él. El fotógrafo serbio Hrista Marjanović documentó el éxodo de su nación. Uno de los refugiados era Katarina Kostic, de 12 años. Pasábamos las noches al aire libre, junto al fuego, que quemaba una parte del cuerpo mientras la otra se congelaba. Una mañana, una refugiada se despertó y felizmente anunció que esa noche había tenido algo blando bajo la cabeza. Para nuestro horror, resultó ser el cadáver de un ser humano. Un soldado tiró su fusil para llevar a una anciana que había caído. Ella le señaló hacia dónde estaba el enemigo. Se estaba acercando y le devolvió el fusil. Se detuvieron aquí, en el campo de los Mirlos, en Kosovo. La nación serbia respiró hondo mientras sus líderes se reunían en la ciudad de Prizren. Las perspectivas eran muy negras: presentar batalla, rendirse o sobrevivir para luchar otro día. El periodista Gordon Smith observó el debate en el seminario de la ciudad. El consejo no duró mucho tiempo. El 24 de noviembre se tomó la suprema resolución. El rey, el ejército y el gobierno se negarían a tratar con el enemigo y huirían a Albania. Cientos de miles de soldados y civiles se dirigieron a las montañas. Su plan: alcanzar el Mediterráneo para ponerse a salvo. Esta épica retirada dio forma a la percepción que la moderna Serbia tenía de sí misma, ocupando su lugar en el mito nacional junto a la derrota en 1389 a manos de los turcos en el mismo campo de los Mirlos. En la actualidad sigue siendo una herida abierta. Una película serbia dirigida por un veterano de esta marcha reconstruye su agonía. Cuanto más lejos íbamos, peor era.
No se oían los típicos juramentos de los hombres ni los oficiales gritando órdenes. Esta enorme procesión funeraria del Estado de Serbia soportó el dolor en silencio. ¿Quién marcha detrás de mí? ¿Quién delante? ¿Dónde está mi compañía? Muy pronto nos dispersamos. Ahora era sálvese quien pueda. Subíamos pesadamente montañas y luego descendíamos por ellas, evitando los cenagales de los que salían las manos de la pobre gente que había caído en ellos. Tropezábamos, nos quedábamos sin fuerzas, pero no podíamos dar la vuelta. Teníamos que seguir adelante. Los supervivientes se reunieron en la isla de Corfú. Agotamiento, hambre y enfermedades continuaban cobrándose sus víctimas. La mitad del ejército, más de 200.000 hombres, habían muerto en la marcha. Nadie sabe cuántos civiles. Pero la mortalidad de Serbia fue la más alta de la Primera Guerra Mundial. No había duda de quién ganaba la titánica lucha de teutones contra eslavos. Los poderes centrales eran los dueños del frente oriental. Las columnas de los prisioneros rusos se convirtieron en algo muy familiar. La calle estaba llena de ellos, miles, conducidos como perros, insultados, apaleados. Si caían, les golpeaban hasta que se levantaban o permanecían inmóviles para siempre. El Kaiser Guillermo incluso sugirió que 90.000 prisioneros rusos fueran llevados a una península estéril en la costa del Báltico y que se les dejara morir de hambre. El alto mando alemán y el austrohúngaro se reúnen en el Tirol. Pero detrás de las felicitaciones mutuas, la alianza está podrida hasta la médula. Practicando su apretón de manos, el archiduque Federico, el comandante en jefe austríaco, esperaba a uno de los hombres más poderosos del mundo, el Kaiser alemán. La guerra había expuesto sus diferencias, no los había unido. Alemania consideraba que el imperio austrohúngaro estaba en ruinas. Se preguntaba si debía anexionarlo al Reich alemán. Austria-Hungría encontraba a Alemania arrogante y dominante. El jefe del Estado Mayor austríaco, a la izquierda, llamaba a los alemanes nuestros enemigos secretos. A su vez, los austríacos enviaban secretamente negociadores de paz a los aliados. Pero no podían romper su pacto con Alemania. Fueron las alianzas por ambas partes las que mantuvieron la guerra. En el siguiente episodio de Primera Guerra Mundial, los horrores de Verdún y el Somme, cuando ambos bandos intentaban romper el estancamiento en el frente occidental.